¿Qué tal? Buenos días con todos. Estamos en un nuevo episodio de La Nueva Generación Verde Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que está preocupando a varios sectores del país, no solo el nuestro, sino del país vecino Colombia y en general en un ámbito ya internacional. Estamos hablando del conflicto territorial que está sucediendo actualmente entre Perú y Colombia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se originó? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué posiblemente es la verdadera razón detrás de el incomprensible desacuerdo que tiene el presidente Petro de Colombia con respecto al Tratado de Salomón Lozano? Todo eso estaremos viéndolo en el episodio de hoy. Primero, iniciando con el origen del diferendo limítrofe entre Perú y Colombia. Para ello es importante saber qué es lo que está siendo discutido actualmente. Déjenme ponerles aquí una imagen más aclaratoria al respecto. Como se puede apreciar, esto es lo que está siendo discutido actualmente. Esta isla que aquí aparece. ¿Por qué está siendo tan discutido? Porque está en una zona limítrofe entre tres países realmente, prácticamente, que es la zona de Leticia. Ahí podemos ver cómo esa isla está muy al borde, está demasiado limítrofe con la cuenca del río Amazonas, que sirve como límite natural entre Perú y Colombia y también Brasil. Pero ahora el conflicto solo es entre Perú y Colombia, más por la parte no colombiana, sino del presidente de Colombia, varios cancilleres, varios eh, ministros del señor Petro ya han afirmado de que no hay una razón para que exista un conflicto de mayor magnitud más que uno diplomático, no uno de defensa armada, como en varias declaraciones dijo Petro que estaba dispuesto a poder accionar, sino que es quizás una situación que se puede dialogar mediante la diplomacia, lo cual sería el camino correcto a elegir. Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado en varios medios a través de su propio mensaje, su propia voz, tal vez sin consulta externa con su propio Congreso soberano, acerca de estar dispuesto a iniciar conflictos armados contra Perú en defensa de su territorio, porque supuestamente Perú estaría haciendo posesión de un territorio que es el que estoy señalando ahorita mismo. Si pueden ver la parte de donde señala mi dedo, es una pequeña isla aquí mismo, y de la cual el presidente Petro de Colombia acusa al Perú, al gobierno peruano, de estar invadiendo y ocupando ilegalmente esa isla que estaría delimitado en el acuerdo de Salomón Lozano. Ahora, ¿esto es realmente cierto? Para eso hay que entender acerca del famoso Tratado Salomón Lozano. El Tratado Salomón Lozano es llamado así porque estuvo el canciller Alberto Salomón Osorio por parte de Perú para firmar este acuerdo y el canciller Fabio Lozano por parte de Colombia para también firmar esta delimitación entre ambos países. Es una limítrofe natural por el cauce del río Amazonas que se tiene este límite entre Perú y Colombia en la zona de Leticia, y el nombre proviene de ahí, entre los cancilleres que se reunieron para firmar este acuerdo, obviamente con aprobación de su propia soberanía, su propia Congreso respectivo de aquel entonces. Y en ese acuerdo, desde el artículo 1, realmente, ya proclama
sea, ya se delimita correctamente cuáles son los límites entre Perú y Colombia y cuál es el territorio que se le corresponde. Ahora, el presidente Gustavo Petro intenta venir a decir de que Perú está incumpliendo estos acuerdos, lo cual no podría estar más lejos de la realidad, ya que este territorio es no una isla nueva. Según Gustavo Petro, es una isla nueva la que se está yendo y se está viendo afectada por el territorio que según es de territorio colombiano, que está siendo ocupado por el gobierno peruano y demás, cuando realmente no es una isla nueva la que está siendo afectada, sino que es una isla más grande, ¿ok? Todo ese territorio en rojo es una isla ya más grande que está correctamente delimitado en el acuerdo Salomón Lozano como parte del territorio peruano. Ya hay presencia del gobierno de Perú en esa isla con escuelas públicas y varios servicios más. Es cierto que aún no con el servicio de agua potable, es algo que el territorio peruano tendría que igual enfocarse, es una de las excusas que también está usando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para intentar prácticamente apropiarse, prácticamente invadir este territorio, afirmando de que cierta población colombiana está siendo afectada por este conflicto, esta ocupación ilegal de Perú, del gobierno peruano, en que no puede ser brindado con los servicios de agua potable. Lo cual es teóricamente cierto que varias de estas zonas no tienen el servicio de agua potable. Es una irregularidad del Estado que tendría que solucionar el Estado peruano porque es su territorio. Le corresponde todas las limitaciones, todas las delimitaciones acerca de esta isla. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es, por qué esta confusión acerca de que es una nueva isla, así que según el acuerdo Salomón Lozano, tendría que ser parte del territorio colombiano? Ok, déjenme explicarles qué fue lo que sucedió. En otra imagen que voy a extender, en esta imagen un poco más extendida, creo que pueden ver que es parte también del distrito de Santa Rosa, acerca de por qué se considera una nueva isla. Es exactamente porque es una isla dentro del cauce de el río Amazonas, una isla más grande, como también menciono, el por qué sucedió toda esta confusión. Parte del territorio de esta isla fue afectado por el aumento en el cauce del río Amazonas, también producido por las intensas lluvias, por desplazamiento de varios glaciares cercanos en ríos colindantes, pero hubo un aumento del cauce del río Amazonas, lo cual cubrió una parte, ¿ok? No en su totalidad, no una parte tan significativa, sino una parte del medio de esta isla más grande perteneciente al territorio peruano, cubrió parte de su territorio y creó, entre comillas, creó, lo cual no es una isla reciente, no es una isla recién descubierta, una isla recién generada, una isla que recién apareciera en el mapa, sino que es una isla ya delimitada que al ser una parte de su territorio cubierta por el cauce del río Amazonas, da la sensación, da la vista, da la idea de que ahora son dos islas, porque quedó un pedazo de tierra más separado que del pedazo más grande. Así que parece que es una pequeña isla extra que apareció y el otro es la isla anterior, lo cual no se apegaría a la realidad porque son parte de una misma isla. Siguen siendo la misma isla que está en el cauce del río Amazonas. Pero el gobierno, o bueno,
el presidente, y aquí se tendrá que separar prácticamente el gobierno de Colombia con su presidente, porque no olvidemos la desaprobación tan alta que tiene entre los funcionarios, entre los mismos ciudadanos de su país, que tiene el presidente Petro, que es aproximadamente del 60%, lo cual para algunos compatriotas peruanos quizás les sorprenda en comparación a las estadísticas que tiene el Perú de desaprobación tanto de su Congreso como de su presidencia, porque parecería casi una cifra de ensueño el tener el 60% de desaprobación para un presidente en el Perú actualmente, ya que tenemos a la presidenta Dina Boluarte que posee el mayor porcentaje de desaprobación, de aproximadamente un 97%, si no me equivoco, pero el 60%, aunque parezca para una cifra como la que tiene el Perú de desaprobación para su presidente, una cifra bastante estable, bastante bien en comparación, realmente sigue siendo una mala cifra. Realmente sigue siendo que una mayoría de toda su población lo desaprueba como presidente, desaprueba sus decisiones y que no han tenido una sensación de que se haya hecho de manera adecuada la ejecución de su cargo. ¿Ok? Así que ese es el origen de este pequeño conflicto, una pequeña isla, ¿ok? Que no es una pequeña isla nueva, sino una pequeña isla producto de que se inundó parte del territorio de una isla anterior que ya estaba ubicada. Toda esta isla más grande que podemos visualizar aquí, que está con la bandera del Perú, que es parte del territorio peruano, delimitado por el Tratado de Salomón Lozano, ¿ok? Toda esa parte, más o menos en esta posición, este es un mapa un poco desactualizado, pero en esta posición hubo un aumento del cauce del río Amazonas, lo que generó que, lo que generó que empezara este conflicto. O bueno, más que empezara, que hubiera una excusa para iniciar el conflicto que ahora estoy mencionando. ¿Ok? Esa es la excusa, por así llamarlo. Y justo aquí puedo ver, para que puedan visualizar lo que estoy mencionando, esta es la desaprobación a Dina Boluarte. Es un nivel histórico. El 97% de peruanos rechaza su gestión, según una encuesta del CPI. ¿Ok? Es casi en la totalidad de todos los peruanos que ocurre esta desaprobación, según la estadística aquí mostrada, lo cual a nivel mundial también es una estadística obviamente para nada común, pero tampoco para nada envidiable, que se tendría que eh, evaluar realmente cómo es que alguien y con este índice de aprobación sigue en el poder y demás, pero todos esos conflictos son conflictos internos, conflictos civiles. Ahorita estamos hablando de un conflicto territorial y que prácticamente, aquí me disculpará señalarlo con el dedo, pero el señor Gustavo Petro está queriendo o está prácticamente afirmando que podría pasar a ser un conflicto armado, una lucha por territorio, algo que no se ha visto en el Perú desde prácticamente el siglo pasado. Así que ese es un poco del origen de este conflicto. Ahora unos par más de detalles podría ser de que el presidente Gustavo Petro, ya desde un inicio prácticamente de su designación como presidenta a Dina Boluarte, desconoció completamente su autoridad y su legislación, su gobernanza sobre el Perú y sobre todo su gobierno.
en apoyo un poco al presidente anterior, Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el presidente Gustavo Petro pertenece a una rama izquierdista, una rama más izquierdista que tiene su propia ideología y demás, la cual es una rama que no pertenece Pedro Castillo, pero igual es de más o menos un sector parecido. Así que sucedió esto de que el presidente Gustavo Petro había desconocido completamente la gobernanza de Dina Boluarte, así como también lo hizo el presidente de México, Manuel López Obrador, en su tiempo cuando aún era presidente de México. Ahorita recordemos que la presidenta soberana de México es Claudia Sheinbaum. He explicado un poco también una pequeña, por así llamarlo, enemistad, ya que como sabemos, las declaraciones de Dina Boluarte en un inicio, cuando antes de asumir el cargo de presidencia, era que no iba a asumirlo, también en apoyo supuestamente del expresidente Pedro Castillo, ahorita envuelto tanto en polémicas como juicios al respecto de su gestión, su gobernanza, su breve gobernanza, así como también ha tenido serias polémicas, conflictos y cuestionamientos la gobernanza de Dina Boluarte. Pero con respecto, sí, se podría decir que no hay un trato diplomático entre estos dos presidentes actuales con respecto a un trato más razonable entre ellos, probablemente. ¿Y ¿Cuál es la importancia también que tienen estos territorios? Déjame un minuto. Aquí vamos a agrandarlo. ¿Cuál es también la importancia? De que incluso aquí se puede visualizar un poco, pero les explico. Ven este aeropuerto. Aquí Brasil también tiene un aeropuerto internacional. Colombia también tiene un aeropuerto internacional. El único país en esta zona de Leticia, zona limítrofe entre tres países, que no tiene un aeropuerto internacional cercano, es Perú. Esto también se podría considerar, ¿ok? Es solo un considerando dentro de todo, que se realizó estos aeropuertos de manera estratégica para si en algún momento cualquiera de estos países intenta invadir, por ejemplo, al territorio de Colombia, ellos podrían alegar o pedir apoyo internacional debido a que existe un aeropuerto internacional que, como sabemos, van a residir, van a coincidir personas de diferentes nacionalidades, diferentes países, continentes enteros. Así como también lo hizo Brasil, que tiene un aeropuerto internacional cercano al territorio. En cambio, Perú no posee un aeropuerto internacional cercano al área limítrofe. El aeropuerto de Brasil está más o menos por esta zona, que no está muy bien señalado, pero también existe un aeropuerto internacional. Y eso también apoya y respalda prácticamente el que pueda este señor Gustavo Petro iniciar estas declaraciones, iniciar estos conflictos de manera completamente irracional, o bueno, irracional en un tema de diplomacia entre países. Las razones verdaderas, ahorita vamos a proceder a explicar las posibles, las teorías que hay, asimismo para poder dar un poco mayor de claridad a lo que estoy hablando entre esta pequeña, digamos, enemistad política entre estos dos presidentes. Podríamos ver de que Dina Boluarte ignoró a Gustavo Petro en Ecuador, le negó la mano y apenas lo miró en la toma de mando del presidente Daniel Noboa.
¿Ok? Esto clarifica una enemistad más, hasta podría llamarse personal, o personal entre ideologías, para no ir tanto hacia un tuteo, por decirlo de alguna manera. Podría ser un pequeño conflicto también de intereses entre ellos, entre sus propias ideologías, sus propias decisiones, sus propios eh, promesas realizadas. Como continúo explicando, este incidente ocurrió en mayo del 2025 en Quito, durante una transmisión del mando del presidente del Ecuador, Daniel Noboa. ¿Ok? Según varios medios, Boluarte evitó el darle la mano al presidente Gustavo Petro, tanto porque Gustavo Petro estaba desconociendo el gobierno de Dina Boluarte ya en un inicio, en su puesto, o si se formula la teoría de que en apoyo al anterior presidente Pedro Castillo. Y esto, estoy viendo varias noticias internacionales. Sí, aquí se confirma. Él negó completamente el saludo. Este es de una reunión anterior, pero donde aparecen ambos juntos. También es otra de las posibles causas, razones que existen para que se pueda deliberar este conflicto de manera tan repentina, de manera tan tajante en las declaraciones del presidente Gustavo Petro. ¿Ok? Todos esos son factores que han apoyado a que esto pueda realizarlo o pueda declararlo tan a la ligera, tan despreocupadamente, sin un remordimiento acerca de conflictos internacionales. Debido a que esto es netamente territorio peruano, pero si Perú o Colombia hicieran lo mismo entre ellos, está este respaldo internacional, por llamarlo, de los aeropuertos internacionales que se encuentran dentro de ese territorio limítrofe, dentro de esa ciudad que se encuentra como límite, lo cual encendería las alarmas a nivel internacional, ya que, ya como lo está haciendo ahorita, hay igual alarmas, hay igual varios medios que se están previendo un posible conflicto armado, ahorita en una situación donde el Perú ya tiene suficientes conflictos civiles internos como para iniciar un conflicto armado. Ahorita estamos viéndolo como un conflicto territorial que puede ser resuelto al final por medio de la diplomacia, que es la que sería la manera correcta, la manera más segura y la manera de resguardar los intereses de todo el pueblo peruano. Pero ¿cuáles son las posibles razones reales? Ya que, eh, como también menciono, esto es una excusa. Esto no es un conflicto real. Esto es una excusa que están buscando, o bueno, que encontraron para realizar un conflicto real, que es esa pequeña isla, parte del territorio peruano, como bien lo delimita el acuerdo Salomón Lozano, que es que el acuerdo que tanto menciona Gustavo Petro que se está violando por parte de Perú, lo cual no es cierto. Toda regla no, no coincidiría con lo que está escrito, con lo que está delimitado en este acuerdo acerca del territorio peruano y el territorio colombiano en esta área de límite. Aquí ya pudimos tener un poco más del contexto. También no hay que olvidar que también se está viendo un poco en juego la Amazonía misma. Esta isla es parte de la Amazonía del Perú,
eh, en este límite, en este limítrofe natural es el río Amazonas, uno de los ríos más importantes del mundo, tanto por su ecosistema, tanto por la función límite que está llevando a cabo para varios países. Es algo que se está poniendo bastante en juego, que se está viendo de manera no diplomática, como tendría que ser por parte del presidente Gustavo Petro. Incluso en varios noticieros, en varios medios, se ha consultado con los mismos pobladores de toda esta región, así como pasó en algún momento con la zona de Arica, con este limítrofe entre Chile y Perú, donde, según un tratado, se iba a ceder cierto territorio de Perú a Chile y según lo que digan los mismos pobladores, después de cierta cantidad de años, si no me equivoco, fueron 15 años aproximadamente, puedo equivocarme, cómo consideraban ese territorio, si peruano o chileno, se clasificaría parte del territorio del país que los mismos pobladores consideren que son parte. Asimismo se hizo por medio de entrevistas, por medio de declaraciones de varios de los habitantes cercanos a estas áreas limítrofes y coincidieron de que esa zona es parte del Perú. Ya hay presencia del gobierno peruano con escuelas públicas en la misma isla para los pobladores de Perú que se encuentran en ella, porque es una isla que está delimitado por el acuerdo Salomón Lozano. Es importante repetirlo, es importante tenerlo claro acerca de esto porque si el presidente Gustavo Petro de Colombia menciona tanto el acuerdo, tendría que ponerse a investigar, tendría que ponerse a ver bien con sus asesores de que esta isla completa, ¿ok? No, es parte del territorio peruano, según el artículo primero de este tratado. Y no hay una existencia de una nueva isla, no es que el cauce del río Amazonas haya bajado y con ello un nuevo pedazo de tierra, una isla recién descubierta, haya aparecido, sino que es una isla más grande, es completamente lo opuesto en realidad. Es una isla más grande que es de manera íntegra parte del territorio peruano, que una parte de su territorio fue cubierto por el agua del río Amazonas, lo que aparenta, lo que da a parecer, si es que no se sabe bien la delimitación del territorio, que son dos islas, pero en realidad ambos son parte de una misma isla más grande. Así que eso se tiene que tener bastante claro para todos los peruanos, porque creo que la mayoría de colombianos igual los tiene claro y entiende cuáles son los motivos reales detrás de esto. Así que, yendo a lo que estoy mencionando acerca de cuál podrían ser los motivos con respecto. Los motivos es algo que conocemos bastante bien en el Perú, que se llaman frecuentemente en varios medios como cortina de humo. Creo que no es algo que a los peruanos se les haga desconocido. Esas cortinas de humo que se realizan cercanos a la finalización de alguna gestión o para encubrir ciertos otros hechos. Así como el Congreso tuvo bastantes cuestionamientos en su tiempo, varios congresos, varios periodos congresales, tuvieron varios cuestionamientos acerca de realizar plenos de emergencia, plenos en fechas importantes para varios peruanos, en fechas que las noticias obviamente cubrirían o intentarían dar una mayor importancia a lo que está relacionado con esa fecha, sean partidos históricos. Sabemos que la hinchada peruana, reconocida como de las mejores del mundo, siempre lleva un furor, lleva una emoción y lleva el tema futbolístico a un nivel
y bastante fanático. En fe- jus- Vaya a ser que en fechas donde haya algún partido importante, tal vez entre la selección, entre clubes muy grandes, o como dicen estos, el clásico del Pacífico y demás, se decidían realizar varios de estos plenos para dar aprobación a distintas leyes, incluso en Navidad o en Año Nuevo, fechas similares, se han realizado varios de estos, donde han sido aprobadas leyes bastante cuestionadas posteriormente, incluso anteriormente a que sean aprobadas con protestas y demás, lo que genera que varios de los medios no puedan cubrir o varios de la población no puede enterarse del todo acerca de lo que está sucediendo en su país. Así que creo que el término de cortina de humo es bastante conocido para todo la población peruana. Así que, ¿en qué me refiero a esta cortina de humo en cuanto al contexto de Colombia? De que Gustavo Petro ha sido cuestionado en bastantes ocasiones con respecto a su manera de gobernar. No solo hablamos de ya casos de corrupción que existen, investigaciones con respecto al gobierno colombiano y también a la desviación de fondos, así como cuestionamientos a su hijo, a cuestionamientos de dónde se consiguió el dinero para la campaña política igual de su hijo y varios miembros de su familia, así como tráfico de influencias y demás. Hay distintas investigaciones con respecto a Gustavo Petro. Esto combinado a su alto índice de desaprobación, aproximadamente un 62%, si no me equivoco, pero ronda un 60% de desaprobación a nivel de territorio colombiano acerca del presidente Gustavo Petro. No ha tenido este índice tal vez esperado por él de aprobación, debido a que su gobierno se ha caracterizado usualmente, hasta la fecha, en buscar salidas más diplomáticas con respecto a este tipo de conflictos, lo cual ya resulta irónico actualmente que esté hablando acerca de conflictos armados y el defender su territorio sin razón alguna, ya que esto está bastante bien delimitado. Cancilleres de Colombia y varios diplomáticos del país vecino han mencionado de que sí se reconoce la soberanía de Perú sobre estas islas y de que se tendría que hablar esto de manera diplomática, en el último de los casos que es la mejor solución. Pero ¿qué es lo que está intentando generar Gustavo Petro? Este conflicto y el poner a Colombia tan al pecho, por así llamarlo, para que se pueda entender, eh, está intentando generar populismo. El populismo tan conocido también en el territorio peruano, el solamente decir una palabra, no porque lo decía, sino porque deseas que alguien la repita. Es lo que intenta generar el presidente Gustavo Petro en este conflicto. El que el territorio peruano se ve afectado gravemente, quizás con un conflicto armado, solo para ayudar a su marketing de una posible siguiente campaña, tanto de su partido, así como quizás de él mismo en alguna otra función. Así que sí, prácticamente Perú está siendo una víctima del marketing para una siguiente campaña de el partido de Gustavo Petro, que igual su candidato actual ha tenido algunos cuestionamientos. Asimismo, así como el gobierno de Dina Boluarte ya está llegando a su etapa final, el gobierno de Gustavo Petro igual ya está prácticamente de salida.
Así que se está intentando aprovechar estos últimos momentos de poder, de momentos de visibilidad que aún tendría para el que ese sea, entre comillas, su legado. Al respecto, el defender el territorio colombiano, poniendo de que una isla de territorio peruano es de alguna manera inexistente, parte del territorio colombiano y que Perú está ocupándola ilegalmente. Lo cual, vuelvo a repetir, ojalá se pueda quedar bien grabado, de que esta isla ya está delimitada en el acuerdo Salomón-Lozano, el acuerdo que tanto menciona Gustavo Petro, ya está correctamente delimitada. Es una pequeña confusión, para verlo de una manera inocente, una pequeña confusión la que está provocando este conflicto con respecto a una pequeña inundación del territorio de esta isla que la hace parecer como dos islas diferentes, pero son parte de una misma isla más grande y que es íntegramente parte del territorio colombiano. Asimismo, no olvidemos que este es una situación que afectaría también a toda la ecología alrededor. Ya hemos hablado anteriormente de conflictos armados en diferentes naciones que parecían tan lejanas que Perú no tendría ninguna consecuencia, pero como mencioné en anteriores episodios de este podcast, el Perú también sufre de las consecuencias en la ecología con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y ahorita también está el conflicto de Israel y Palestina, además. Son conflictos armados que afectan a todo el mundo, aunque se firmen 100 tratados acerca de que no se va a ver afectado ningún otro territorio, ningún otro país, ninguna otra zona. Esto afecta porque al final toda esta pólvora, todas estas eh, artefactos explosivos que se utilizan y demás afectan directamente al medio ambiente. Y el medio ambiente no ve territorios, no ve fronteras, no ve una división entre países para pensar que no va a ser afectado a nivel mundial. Incluso aquí hablando, realmente también se vería bastante afectado la zona de Brasil, si hay un conflicto, porque esta es una limítrofe entre tres países. ¿Ok? ¿Por qué Colombia decide iniciar el conflicto contra Perú en vez de contra Brasil? Porque ahí mismo lo podemos ver en el mapa. Toda esta zona es una zona mucho más urbanizada porque no tiene gran parte del cauce del río Amazonas, parte más urbanizada, y aparte tiene un aeropuerto internacional que lo linda bastante para ser protegido por naciones aliadas, naciones e otras naciones. Que esto se vuelva un conflicto ya internacional y no solo entre dos países. Si es que Colombia decidiera hacer lo mismo con Brasil, o sea que Perú decidiera hacer algo parecido con Brasil. Así como si Perú también hiciera algo parecido con Colombia, Colombia tiene igual un aeropuerto internacional acá, lo cual causa el mismo efecto. El único país que no tendría en esta zona fronteriza un aeropuerto internacional que lo ayude, lo apoye y lo blinde contra la invasión de su territorio sería Perú, ya que su parte del límite es este cauce del río Amazonas. Y el motivo que encontraron, que no es un motivo real, sino el motivo que pudieron encontrar como excusa para generar este conflicto, fue esta pequeña isla. Así que ojalá que esos puntos queden bastante claros.
Asimismo, hablando un poco más de bueno, de los motivos ocultos, los motivos detrás, supuestos, de por qué Gustavo Petro está tan interesado en iniciar un conflicto armado cuando todo su gobierno se eh, caracterizó prácticamente sobre un gobierno diplomático con los demás países, fue que su alto índice de desaprobación lleva a una muy mala posición a su partido, que obviamente va a lanzar a otro candidato, lo lleva en una muy mala posición a su partido político, a él como presidente de Colombia ya saliente, si se va con esos porcentajes, con esa visión, así como los casos de investigación actuales que hay en contra de esta persona por temas de corrupción, tráfico de influencias y demás, todas las críticas a su gobierno, no sería algo favorable para su carrera política. Así que él está mezclando sus motivaciones personales con conflictos diplomáticos entre países, lo cual es algo que afecta a miles y si escala a cientos de miles de pobladores cercanos a esta área limítrofe de Leticia, de distintas nacionalidades, tanto colombianos, brasileños como peruanos. Así que, pudiendo dar el análisis ecológico al respecto, como menciono, que va a afectar a toda la ecología alrededor de estos conflictos armados. Sabemos cuáles son usualmente las estrategias en conflictos de esta magnitud. Es el resecar el cauce de varios ríos, el que desemboquen en otros lados que afecten a los recursos hídricos que puedan tener el resto de territorios y demás, y lo cual obviamente afectaría a todo el ecosistema, a todas las criaturas que estén viviendo alrededor, todos los animales, y la fauna ecológica, la flora y todos los microorganismos igual que viven en el fondo del río Amazonas. Esto sería bastante venoso, bastante grave que, para poder recuperarse el Perú, así como el resto de países, de este tipo de conflictos a nivel tanto político, económico, así como también a nivel ecológico. Ojalá que el presidente Gustavo Petro reflexione un poco acerca de la participación de Perú en su estrategia de marketing, vamos a decirlo así, para su propio partido político, para su propio interés, que reconsidere la estrategia de iniciar un conflicto contra Perú o el querer demostrar algún punto acerca de una superioridad colombiana o un llamado al populismo colombiano para el poder conseguir una mayor aprobación de su gobierno. También un llamado especial para toda la población peruana es que pueda informarse bien acerca de todo este conflicto, porque entiendo que la presidenta tenga un alto porcentaje de desaprobación, pero con respecto a un conflicto internacional, los peruanos tenemos que unirnos en una sola voz y obviamente, aunque se desapruebe, aunque se critique y demás, el gobierno de Dina Boluarte es el gobierno soberano actualmente, algo que está desconociendo el presidente Gustavo Petro. Se está prácticamente alegando que Perú no tiene un gobierno ahora mismo, así que lo que se está haciendo es parte de eh, un, un conflicto que no involucraría una gestión de el gobierno peruano y por eso
El gobierno peruano está invadiendo esta supuesta isla perteneciente al territorio de Colombia, que ya expliqué varias veces, que es una isla más grande que es parte de el territorio peruano y que está delimitado en el acuerdo Salomón Lozano. Como digo, hay que estar unidos al respecto, hay que ver la información de manera clara, no por quizás un resentimiento y rechazo hacia Dina Boluarte, se tendría que estar de acuerdo con lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro de Colombia. Hay que hacer un análisis más profundo, hay que verificar bien las fuentes de lo que está hablando este señor Gustavo Petro para ver que las fuentes que están citadas realmente dicen lo opuesto a lo que él quisiera demostrar al citarlas. Aunque creo que esto fue un pequeño resumen y análisis acerca de este conflicto. En lo que salen más noticias, es un conflicto reciente y actual, así que va a seguir, aún no ha terminado, aún no ha concluido de ninguna de las maneras, ni diplomática, ni por el tema de conflicto armado, pero es un conflicto actual que se está teniendo, es bastante problemática el Perú y Colombia. Bien, si tuvieran alguna pregunta para poder finalizar ya con el- las palabras finales del podcast, pueden realizarlo a través de los comentarios. Listo, creo que quedó bastante claro al respecto. Eh, Hoy día fue un tema más político, territorial, que también afecta al tema ecológico al final del día. Como sabemos, estos conflictos no están alejados en ningún momento acerca de el tema ambiental igual, porque es un tema que va a ser afectado si es que se inicia algún conflicto armado entre Perú y Colombia, así como también fue afectado por todos los conflictos que hubo en los recientes años. Igual por temas territoriales, lamentablemente, ya sea entre Ucrania y Rusia, así como entre Israel y Palestina. ¿Qué se recomienda hacer? Está preguntando qué se recomienda hacer para ver este conflicto. Se recomienda a todos los ciudadanos que puedan informarse bien acerca de quién tiene la razón en este conflicto, las posibles razones detrás de por qué Gustavo Petro está tan interesado en iniciar este conflicto ya prácticamente a puertas finales de su propio gobierno, así como también informarse acerca de los tratados que existen territoriales entre estos tres países de Colombia, Perú y Brasil, especialmente entre Colombia y Perú, que es el Tratado Salomón Lozano, llamado así por los cancilleres que se reunieron con la aprobación de la soberanía de sus respectivos países para firmar este acuerdo en que se delimite correctamente cuál territorio le corresponde a cada país. Pueden informarse acerca de ello. Y con respecto a los gobiernos, el que se busque siempre la diplomacia, que no se busque afectar a los pobladores, que no se busque afectar a los ecosistemas alrededor, que no se busque el querer generar populismo con respecto a una defensa territorial no necesaria.
esas serían las recomendaciones al respecto. Así que como palabras finales, hago un último llamado a toda la población de que pueda estar bien informada con todo lo que respecta a la política de su país, a la ecología ambiental que está siendo afectada con estas políticas de su país, a que cada uno pueda tener una información verificable y un criterio propio con respecto. No nos dejemos guiar, quizás por el alto índice de desaprobación de Dina Boluarte, para querer apoyar a un país que no es el nuestro. Así que con eso nos estaremos despidiendo el día de hoy. En siguientes transmisiones probablemente estemos hablando de el mercado de carbono para poder enseñarles directamente cuáles son los precios, la oferta, demanda acerca de esta reducción, que vean exactamente, ya no de manera tan general como a veces explicaba de qué trata este mercado, sino de manera más específica, cómo funciona, cuáles son las cifras exactas y cuáles son el apoyo que se está realizando desde las Naciones Unidas para impulsar estos mercados de carbón. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una siguiente edición.